Buenas tardes, Marilia. Un abrazo solidario y revolucionario desde Cuba la Bella, como llamaba nuestro entrañable amigo Volodya Teitelboim, a esta isla indómita en el azul del Caribe. Es un honor extraordinario compartir con ustedes el homenaje a nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Yo recordaba hoy, 19 de diciembre, que en estos días precisamente, pero de 1956, Fidel había tenido que vencer ya, después de arribar a las costas de Cuba en la expedición del Granma, había tenido ya que pasar por momentos muy difíciles. Había visto la expedición de alguna manera desarticulada, después del combate de Alegría de Pío. Había estado bajo la metralla de los aviones F-47 de la dictadura, había emprendido el camino hacia el sol, el camino hacia el amanecer, hacia los firmes de la Sierra Maestra, pero rodeado de muchos peligros. Y un día como el de ayer, había tenido la extraordinaria alegría de reencontrarse con su hermano Raúl. Él, al verlo llegar con su grupo y todos con sus armas, expresó muy, pudiéramos decir, efusivamente su entusiasmo y su esperanza que nunca había decaído. La expresión fue: ahora sí ganamos la guerra. Ejemplo de que Fidel nunca se doblegó, nunca abandonó los sueños, ni en los momentos más difíciles. Cuentan Universo Sánchez y Faustino Pérez, que fueron los que quedaron junto a él después del combate de Alegría de Pío, que poco después de los ametrallamientos y ocultos bajo las cañas secas en un área cañera, en un cañaveral, ocultos para no ser descubiertos, lo que Fidel a veces hablaba era continuamente de todos los planes que iba a realizar con la revolución. Entonces, cuando la revolución tuviera lugar, parecía una cosa tremenda, aquella esperanza, aquel propósito para el cual nunca dudó, para el cual nunca tuvo un punto de inflexión que le hiciera desistir. Entonces yo creo que hoy, un día como hoy, nuestro homenaje más hondo, más profundo a Fidel es continuar luchando. Él aspiraba a que los revolucionarios lucharan siempre, hasta el último día de sus vidas, por los demás, por hacer un bien, por hacer algo útil, porque es así como el hombre consigue de veras su plenitud. Yo recuerdo también a Chávez que decía: la felicidad es el otro. Entonces, eso en primer lugar, la lucha, la resistencia heroica, por ejemplo, del pueblo de Cuba en un año como el 2020, de despiadada agresividad del imperio en medio de la COVID, y el hecho de que nosotros permanecemos, como dice nuestro presidente Díaz-Canel, como que Cuba permanece viva, es algo que sin dudas es un ejemplo no solo para nosotros mismos, sino para nuestra América y el mundo. Y el hecho también de que no solo resistimos y sobrevivimos, sino que lo hacemos con sueños que superan lo que cualquiera podría imaginar. Pues lo hacemos con la voluntad firme de desarrollarnos, de aspirar a la realización plena de nuestro pueblo, de nuestra gente, y además de hacerlo prestando solidaridad a los otros, a los que lo necesitan en el mundo, desarrollando capacidades nuevas para ser compartidas. Entonces, creo que esa es la contribución más importante que Cuba está haciendo hoy. Y siguiendo el ejemplo del comandante, que fue el iniciador y el auspiciador de ese espíritu extraordinario de nuestro pueblo, de apoyo, de ayuda a todo el que lo necesitara.
Él decía que si un pueblo no era capaz de hacerlo por los demás, nunca sería capaz de luchar por sí mismo, por sus propios derechos. Entonces, creo que la Revolución Cubana, un proceso anticapitalista y antiimperialista por excelencia, que se propone la búsqueda de una sociedad justa, equitativa, y de una nación en soberanía, en el pleno disfrute de sus recursos y de los derechos de su pueblo, es la mayor contribución, pudiéramos decir, que nuestro pueblo hace hoy a la humanidad. Y por supuesto que creemos también en las luchas de todos los pueblos que en estos últimos meses se ve, en especial en nuestra región, un resurgir de la movilización revolucionaria de los pueblos, algo que alegra y llena de felicidad también al pueblo de Cuba. En especial un abrazo a los brasileños, a quienes siempre Fidel estimó mucho. No hay que olvidar que fue uno de los primeros países de nuestra América que él visitó, y siempre recuerdo que cuando estaba en Río de Janeiro, a una pregunta de un periodista, cuando le preguntó cómo hacer para distribuir la riqueza, cómo hacer que un país prospere, dijo: con leyes revolucionarias. Nunca olvidaré esa expresión porque es ejemplo de voluntad política, que es lo que se necesita en el mundo para que la solidaridad sea globalizada, para que incluso en países que tienen recursos materiales vastos no ocurra que las personas mueran por falta de atención sanitaria o por falta de cuidados o porque se saturan los hospitales. Un abrazo de cariño inmenso y de resistencia desde La Habana, para ti y para todos. Viva Fidel, viva la revolución, vivan Raúl y Díaz-Canel, viva nuestro pueblo, vivan los pueblos del mundo, vivan los pueblos de Simón Bolívar y de Martí y los pueblos de toda nuestra América. Hasta la victoria siempre.